A mediados del siglo II a.C., la República Romana se había apropiado de buena parte ya de la península ibérica. Las tribus íberas habían sido sometidas, doblegadas o integradas en el potencial romano. Dos provincias crecían constantemente en Hispania: la Citerior y la Ulterior. Pero aún quedaban muchos problemas a los que enfrentarse. Obstáculos encarnados en tribus muy belicosas. Tales eran los celtíberos, los lusitanos, cántabros, astures, galaicos. Quedaba todavía mucha guerra por ofrecerse en la península ibérica. A Roma le faltaba todavía un siglo y medio para completar la conquista de la gran perla del imperio. En el año 150 a.C., los lusitanos eran el principal escollo para el avance romano. Nos encontramos en la provincia ulterior, en la cuenca del Guadalquivir. En ella un pretor con 2 legiones, su nombre Galba. Los lusitanos son inconquistables. Son tremendamente guerreros, orgullosos de su linaje, de su estirpe. Y Galba piensa en una treta. Mediante engaño convoca a las tribus lusitanas, prometiendo grandes territorios fértiles para el cultivo y para que se asienten los lusitanos. Como es sabido, Lusitania no era un territorio muy fértil, muy agradable, y los lusitanos se tenían que dedicar con mucha frecuencia al bandidaje, a la rapiña de los territorios aledaños, principalmente los del Guadalquivir, principalmente los del Ulterior. Galba convocó a la totalidad de las tribus y mediante engaño preparó una encerrona. En ese año 150 los lusitanos iban a ser condenados a la práctica totalidad del exterminio. Las legiones rodearon a los lusitanos y sin previo aviso las pasaron a cuchillo. Miles de lusitanos murieron aquel día. Galba estaba feliz pensando que se había quitado de en medio una auténtica pesadilla. No en vano, en años anteriores, grandes jefes lusitanos como Púnico habían asolado los campamentos romanos. Pero con aquella estratagema, Galba sospechó, y con cierto fundamento, que la pesadilla lusitana había quedado atrás. Lo que no había preparado es que algunos lusitanos habían escapado a ese cerco fatal, a ese trágico final. Uno de aquellos lusitanos era un joven llamado Viriato. Los orígenes de Viriato son inciertos, nacido eso sí en la Sierra de la Estrella, a caballo entre la provincia española de Zamora, de la actual Zamora, y el actual Portugal. Se sabe que perteneció a un linaje militar, a un linaje guerrero, dada su formación, lo que acreditó posteriormente, aunque otros dijeron que era un simple pastor, que por motivos de venganza se hizo merecedor de ser caudillo de los lusitanos. Bien, pues en el año 147, los restos de las tribus lusitanas proclamaron a Viriato jefe de todos ellos. En el alma de Viriato anidaba el sentimiento de venganza hacia los romanos que habían condenado a su pueblo. Y sabía perfectamente que si se lanzaba a la guerra contra Roma, tarde o temprano la venganza de la República no se haría esperar. En consecuencia, ordenó a la población civil que se diseminara, que se fundiera con el paisaje, que se perdiera, que se esparciera, y él seleccionó escrupulosamente a más de 1000 guerreros. Y con esos 1000 guerreros se lanzó al combate. Una auténtica tormenta, un infierno estaba a punto de caer sobre la mejor maquinaria bélica de su tiempo. Las legiones estaban acostumbradas a luchar en batalla campal, es decir, frente a frente. Lo que no podían esperar es que un grupo de irredentos guerreros, de rebeldes lusitanos, crearía todo un sistema de guerra, la guerrilla. En pequeños grupos
perfectos conocedores del terreno, en perfectos grupos se lanzaban sobre las cohortes, sobre las decurias, centurias romanas y las diezmaban. La noche era su gran manto protector. Con absoluta fiereza, los lusitanos cayeron sobre esos campamentos, se apropiaron de su impedimenta, de sus armas. Lucharon con absoluta determinación. Amantes de su libertad, amantes de su tierra, no querían permanecer doblegados ante el invasor. Una auténtica locura. Hispania se convirtió en un foco de conflicto permanente. Los hombres de Viriato hicieron muy bien su trabajo y causaron grandes pérdidas a Roma. Durante 8 años, Viriato fue el amo y señor de más de la mitad de la península ibérica. Finalmente, en Roma, su senado quiso acercarse a su enemigo público número 1 y le condecoró. Aceptó el pacto de paz propuesto por Viriato, nombrándole amigo popular de Roma. Aquel caudillo rebelde, aquel animal, como le denominaron en alguna ocasión, se había convertido en amigo de Roma. Viriato aceptaba la conquista de algunos territorios, pero también Roma tuvo que aceptar la independencia de Lusitania. Todo iba a cambiar en 140 a.C. Muchos senadores reaccionarios no podían consentir que un caudillo considerado alimaña fuera amigo popular de Roma, y en consecuencia desataron otra vez la tormenta, el animal de la guerra. Se enviaron nuevas legiones. Viriato estaba cansado de tanta lucha. Buscaba el pacto, buscaba el acuerdo con Roma, pero ésta se lo negaba reiteradamente. Nos encontramos en 139 a.C. Los hombres de Viriato, los lusitanos, están absolutamente cercados por las legiones romanas. Viriato está dubitativo, sabe que tarde o temprano tendrá que aceptar la rendición, pero hasta entonces no quiere saber nada de los romanos. El Senado había enviado a Cepión, un magister militum de excelente prestigio, de enorme calidad militar, y a Cepión se le encomendó la misión de derrotar a Viriato, derrotarle definitivamente. Lo que no podía sospechar el Senado romano es que Cepión acudiría a la argucia. Y es que, desesperado por no poder capturar al líder lusitano, echó mano de la traición. Viriato había enviado al campamento romano a sus 3 lugartenientes: Audax, Minuro y Ditalco. Eran 3 hombres provenientes de Ursus, de la actual Osuna, y con el ánimo de negociar llegaron al campamento y a la tienda de Cepión. Cepión, lejos de plantear ningún protocolo, les animó a la traición, les dijo que si asesinaban a su jefe recibirían grandes tierras y además una enorme bolsa de oro. Los 3 guerrilleros, otrora orgullosos, se tornaron posiblemente envidiosos de su jefe. Decidieron llegar a la traición, movidos por la insidia, movidos por el ánimo de riqueza. Regresaron al campamento lusitano y mientras dormía Viriato fue asesinado por ellos. Fue algo terrible. Según la leyenda apócrifa, los 3 lugartenientes retornaron al campamento romano diciendo que habían cumplido con la exigencia de Cepión, y este, con desdén, dijo: Roma no paga a traidores. Esa es la historia. Cepión no pasó a la historia desde luego porque el Senado romano le recriminó su actuación baja. Así no actuaba Roma, aunque se beneficiaba de la acción de Cepión, pero no le reconoció la victoria. En cambio, para Viriato llegaron los honores. 200 parejas de luchadores pelearon en su tumba. Viriato
se hizo inmortal y su leyenda se propagó por todo el territorio lusitano. Bien es cierto que la resistencia de estos no duró mucho más, apenas un par de años más. Pero la leyenda, el aureola, el nombre de Viriato permaneció de forma imperecedera, generación tras generación. Son las curiosidades de la narración humana. Son las anécdotas que hacen grande esa historia. Los enemigos íntimos forjan los mejores capítulos del acontecer humano. En esta ocasión, un magister militum que finalmente tuvo que recurrir a la traición, a la cobardía, para acabar con su principal enemigo. No fue capaz de hacerlo de otra manera. Y Viriato no murió como él quería morir combatiendo, pero sí, en cambio, lo ya hecho por él en los últimos 8 años sirvió para que su nombre se inscribiera con letras de oro en la historia de Hispania. La lucha continuaría hasta ese año 19 a.C., cuando cesó definitivamente la resistencia cántabra. 200 años de epopeya, 200 años de cruenta guerra. Sin parangón en el mundo antiguo. Roma necesitó miles de legionarios para conquistar Hispania. Un territorio similar, como las Galias, fue conquistado en tan solo 8 años por Julio César. Pero aquí en España esto era diferente. El ánimo, las ganas de libertad, impelían a sus moradores a luchar hasta el final. Hoy en nuestros enemigos íntimos de la historia, Viriato versus Cepión.